sucederá, 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 sé que algo sucederá, y sucederá, 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 sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza.
¿Listo? Enviamos un saludo muy especial a todas las personas que se van a conectar de parte de la Iglesia Centro de Restauración Suriel y de sus pastores Abraham Loaiziga y Alicia Prado. Estamos para bendecirles en esta noche con una palabra de parte del Señor. Solo le pedimos que pueda compartir la publicación para así llegar a más personas. Amén. Tome su sillita. Vamos a empezar a predicar porque se nos fue un tiempo, pero fue un tiempo especial. Amén. Fue un tiempo maravilloso. Ahí déjemelo. Damos gloria a Jesús, amén. Diga conmigo, esperar. Los que están aquí ahora, los que están con los ojitos pelados y con el oído atento a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Amén. Entonces diga conmigo, esperar. Amén, gloria al Señor. Elena, ¿cómo? Esperar. Usted tiene que esperarse, ¿yo? ¿Vio? Escuche. Dios es bueno. Voy a leer una porción de la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 15 y versículo 11. Usted que nos mira ahí en su casa, si tiene su Biblia a mano, tómela y váyase al libro de Lucas en el capítulo 15 y el versículo 11. Y vamos a leer una historia que usted y yo ya conocemos, o por lo menos la mayoría de todos alguna vez la hemos escuchado. Incluso hemos predicado, pero es una historia más que todo una parábola y menciona al hijo pródigo. La historia, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, por ahí me van respondiendo con un fuerte amén cuando lo tienen. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Amén. Dice, el menor de ellos dijo a su padre, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios es bueno. Amén. Diga conmigo, yo tengo una herencia. Amén. Diga, yo tengo una bendición. Amén. ¿Qué representa para usted una bendición? Amén. En este caso, había una bendición que era para uno de estos 2 hijos. Había una herencia y era para los 2. Amén. ¿Usted sabe cuándo se reparte la herencia? ¿Cuándo? El tiempo para heredar, valga la redundancia, una herencia, es cuando fallece aquella persona y dice, yo cuando muera quiero heredar mis bienes a tal y tal persona. Quiero que mi ganado le quede a mis nietos, mi casa le quede a mi hijo. Y así reparten la herencia en una forma de testamento. Pero por lo general, una herencia se pide o una herencia se reclama cuando ya la persona que hizo el testamento no está y ya la repartió. En este caso, el hijo pródigo pide la herencia antes de tiempo. Diga conmigo, antes de tiempo. Elena, ¿está conectada? Antes de tiempo. ¿Había una bendición? Sí.
¿Era una herencia para el hijo pródigo? Sí. ¿La iba a tener en algún momento? Sí. Dios la había preparado para él. En este caso, Dios ha preparado una herencia para mí. Dios ha preparado una bendición para usted. Hay cosas que ya están predestinadas desde antes de la fundación del mundo, que son suyas. Cosas que Dios le va a dar a usted para que usted las administre. Quiero decirle a muchos de ustedes, Dios les va a dar una casa nueva. Dios le va a dar un carro. Dios le va a dar una mejor estabilidad económica, una mejor estabilidad emocional. Hay muchas bendiciones que vienen a nuestras vidas de parte de Dios. Y el pastor lo hablaba el domingo, lo predicaba. ¿Cuántos se acuerdan o estaban aquí? Hay cosas que no han llegado a nuestras vidas, Juan Carlos, porque no son el tiempo de Dios. Está establecido que Dios te va a bendecir. Él ya tiene una agenda donde dijo a tal y tal fecha, de tal día y tal año, le voy a dar a mi hijo Vidal un carro nuevo del año. Amén. Está establecido que Dios dice en tal y tal año, de tal mes, a tal hora, en mi cronograma, dice Dios, en mi reloj, en mi calendario, donde le voy a entregar una bendición a alguien. Y el hijo pródigo tenía una bendición que era para él. El problema con el hijo pródigo fue que la pidió antes de tiempo. Escuche esto: una bendición arrebatada, pedida y peleada antes de tiempo se puede convertir de bendición en maldición. ¿Cómo? Hay cosas en nuestra vida que no han llegado o que Dios no ha permitido que lleguen, porque en lugar de bendecirnos nos van a hacer daño. Porque no estoy listo, no estoy preparado, como lo hablaba el pastor el domingo. Y el hijo pródigo dijo, ¿qué dijo? Dame la parte de los bienes que me corresponde, mío. Y usted y yo muchas veces le decimos, Señor, dame. El ejemplo que dio el pastor, dame. Y es malo pedir, iglesia, no es malo pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará. Hasta ahora nada han recibido porque no han pedido. Pero cuando le pedimos al Dios eterno, nuestra petición debe ser conforme a su voluntad y no a nuestra necesidad. ¿Alguien dijo amén? Cuando le pedimos algo a Dios, el final de toda oración debe ser, Padre, si es tu voluntad. Y qué duro esperar el tiempo de Dios. Qué duro tener esa paciencia para esperar que eso que tanto anhelado se lleve a cabo en mi vida. Pero cuidado, no se apresure, no corra, no tome malas decisiones, no tome decisiones antes de tiempo, porque a este hombre la herencia, lejos de convertirse en una bendición, se le convirtió en una maldición. La Biblia dice, juntó todo y se fue lejos. Y cuando todo lo hubo malgastó todo lo que era de él. Pero ¿cómo lo va a malgastar? Era de él. Si no lo tenía ahora, lo iba a tener después. Si no lo recibía ahora, lo iba a tener después. Sí, pero el mismo que estaba pidiendo la herencia hoy no iba a ser el mismo que la iba a recibir cuando era el tiempo de Dios. El que la iba a recibir cuando era el tiempo de Dios no la iba a malgastar. Ese sí la iba a usar bien. Ese sí ya había conocido al Padre lo suficiente y Dios ya había depositado la confianza en él para darle la herencia. Antes no. No, papito, carrito nuevo, no, todavía no, Vidal. Casita nueva, todavía no. ¿Pero por qué? Todavía no. En lo establecido, parte de Dios para nuestra vida, una perfección que no entendemos nosotros. Dios es perfecto. Iglesia, voy a decirlo de nuevo, Margarita. Dios es perfecto.
Dios es perfecto. Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Voy a decirlo de nuevo. Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Usted y yo necesitamos conocer al Dios perfecto, al Dios que dice que su voluntad es buena para nosotros y perfecta. No busquemos al Dios que apaga fuegos, al Dios que me consiente, al Dios que me da lo que yo quiero cuando yo lo pida. Busquemos al Dios de su perfecta voluntad. Y el hijo pródigo comete un error como lo cometemos muchos de nosotros, buscando salida a nuestra circunstancia, buscando una ayuda de Dios. Si le queremos ayudar a Dios, buscando una salida, cometemos errores. El hombre agarró su dinero y fue y lo malgastó. Ahora usted me dice tal vez, Marcos, ¿cómo sé cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cómo yo sé, Jessica, cuándo es el tiempo de Dios? Por ejemplo, en el caso de Jessica, que yo sé que le gustaría una, ¿cómo se llama? Una plaza más cerca, aquí, ¿verdad? A alguien tal vez le gustaría un mejor trabajo, y estoy orando por un mejor trabajo y me cambio de trabajo, pero es como el hijo pródigo, pedí y me moví antes de tiempo y ese trabajo ahora no está siendo de bendición. ¿Cómo sé cuándo es el tiempo de Dios? Iglesia, qué difícil esto de discernir el tiempo de Dios. Qué difícil esto de entender cuándo es tiempo de moverme y cuándo no. Cuándo es tiempo de tomar una decisión y cuándo no. Pero iglesia, hay una respuesta en Dios. Hay una respuesta en Dios, porque Él tiene el tiempo para todas las cosas en nuestra vida. Alguien dijo amén. Él tiene el tiempo y el plan escrito para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo sé cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cómo saber si es el tiempo de Dios o no? Iglesia, Él nos advierte antes para que no hagamos lo incorrecto. ¿A cuántos Dios les ha dicho por ahí no? Y no han hecho caso. Pero Él te avisó antes. Pero Él te habló antes. Dice la Biblia, el hombre tuerce su camino y después su corazón se enoja contra Dios. Pero antes de que tomaras una decisión, Dios te dio una señal, Dios te envió al profeta, Dios te envió a alguien que te hablara, leíste un versículo, viste una señal, la luna estaba en guante, cuarto creciente, el sol se puso una nube y viste un no. No sé, Dios busca siempre la manera de hablarte. Si usted no cree en eso, yo sí. Dios le escribió a la pared, en la pared a un hombre. Amén. Y Dios te ama tanto que si tú le clamas a Él antes de tomar una decisión, Él te va a dar una respuesta. Lo que pasa es que a veces no queremos clamar porque ya sabemos que Dios va a decir que no. Amén. A veces no queremos clamar porque sabemos que Dios va a decir no. No es el tiempo, Señor, pero tanto tiempo, tengo que seguir esperando. Sí. Espera más. Y el Salmo 121:3, vea qué promesa más hermosa y linda de parte de Dios para nosotros. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Dios no va a permitir que te equivoques. Si tú antes de tomar cualquier decisión vas delante de Él y le pides la guía.
no dará tu pie al resbaladero. Iglesia, quiero decirte algo. Si tú estás conectado con Dios, si tú le clamas a Dios, si tú buscas su rostro, Él no va a dejar que tomes malas decisiones. Él no va a dejar que tomes ese trabajo que te va a perjudicar. Él no va a dejar que tomes esa decisión que te va a alejar de Dios. Él no va a permitir que pase. Pero necesito estar conectado con la fuente. Dice, Él no dará tu pie al resbaladero. ¿Qué es un resbaladero? Una mala decisión. Porque cuando tomamos una mala decisión, ¡zas!, nos caemos, nos resbalamos. Y dice, ni se dormirá el que te guarda. ¿Usted cree esto? Él te guarda. Él no te va a dejar tomar una decisión. Pero antes de tomar una decisión, venga y preséntese delante de Dios y dígale, Señor, yo quiero hacer esto. Si no es tu voluntad, que no pase nada. Si es tu voluntad, acelera las cosas. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová te ama. El Señor te ama, Juan Carlos, y te cuida como a la niña de sus ojos, Juan Carlos, y te tiene guardado en sus manos y no te ha dejado tomar decisiones porque no son los planes de Él. Por más cosas que quiero hacer, que quiero decir, que quiero hablar, antes de hablarlas, antes de decirlas, antes de hacerlas, rodillas al piso. Señor, es tu voluntad. Señor, es tu voluntad que yo haga esto. Señor, está entre tus planes que yo proceda de esta manera. Va a poner en tu corazón, no o sí. Porque cuando tú le buscas a Él de todo tu corazón, dice la Biblia, Él se acercará a usted también. Don Olger, cuando usted le busca de todo su corazón, Él también se va a acercar. Y usted cree que Él quiere que usted resbale, que usted se caiga. Él no quiere. Por eso siempre te dará el camino correcto. Ese mismo salmo, iglesia, presta atención, dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Haga así su mano derecha. Jehová es tu sombra. ¿Por qué el salmista dice eso? Porque yo quiero que Dios sea mi sombra. O sea que Jehová no está ahí de adorno. Si dice Él es tu sombra, tu mano derecha, quiere decir Él está a tu lado siempre. Y no está de lujo, no está ahí de adorno, no está por estar, está para que cada vez que te vas a equivocar y tú le dices, Señor, ayúdame, Él te va a levantar, te va a ayudar. Para eso está tu mano derecha, para eso es tu sombra, para ayudarte en el momento más difícil de tu vida. O está por estar ahí, para que quiere una sombra. Él es tu sombra a tu mano derecha. Qué lindo, Jessica. Saber que camino, donde voy, donde me muevo, Él está ahí. Saber que Él está ahí siempre a mi lado, para ayudarme, para guiarme, para protegerme. Gloria a Dios. Hay cosas que Él no ha permitido que te sucedan porque Él es tu sombra a tu mano derecha. Posiblemente en algún momento te quisieron estafar y ni cuenta te diste, pero Él era tu sombra a tu mano derecha. Alguien te quiso hacer daño, pero Él era tu sombra a tu mano derecha. Alguien te quiso engañar, tomar una mala decisión, pero Él era tu sombra a tu mano derecha. Nunca tomes una decisión sin antes hablar con el Dios Todopoderoso. Iglesia, nunca tomes una decisión sin antes hablar con el Dios eterno.
Hoy yo le puedo dar gracias a Dios por cosas que le pedí y no me dio, porque hoy sí lo entiendo. Y son reveladas a través de la palabra. La palabra del domingo trajo una revelación muy fuerte a nuestras vidas. Para los que estuvieron atentos, trajo una revelación muy fuerte del por qué no hemos recibido lo que tanto estamos anhelando de parte de Dios, del por qué no hemos visto eso que tanto anhelamos. Y es porque hay algo en nosotros que aún necesita ser transformado. Hay algo en nosotros que aún necesita ser cambiado. El hijo pródigo no estaba listo para recibir su herencia. Necesitaba ser cambiado, necesitaba ser transformado, necesitaban que hubiesen en él más cambios. La herencia estaba ahí, pero no era en el tiempo de él, era en el tiempo de Dios. Y hay cosas que no han llegado a nuestra vida, como lo decía el pastor, porque no estamos preparados y no es el momento. Hay una palabra que el Señor le da a Habacuc. En Habacuc, no lo busque, capítulo 2, versículo 3. Tengo 6 minutos. 6 minutos tengo. Y le dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Está tardando lo que le pediste al Señor? ¿Aún no has visto la promesa de Dios? Quiero decirte en esta noche, aunque está tardando aún más todavía por un tiempo, está a punto de suceder. Está a punto de suceder. Está a punto de pasar. Hay algo que está a punto de manifestarse en tu vida. Dice, y no, dice la Biblia, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Dios Todopoderoso. El hecho, y esta frase del Señor me la regaló iniciando este año, el hecho de que no haya sucedido no quiere decir que no vaya a suceder. El hecho de que no lo hayas recibido no quiere decir que ya no lo vas a recibir. No renuncies a ese sueño. No renuncies a ese proceso, a esa promesa. No renuncies a esa palabra que un día te dieron. No renuncies a ese milagro que estás esperando. No renuncies a la palabra, a la promesa. Pero hay algo en lo que debes permanecer. Es firme, esperando la promesa del Señor. Solo mantente firme. No te adelantes. No tomes una decisión fuera del tiempo de Dios. Muchos hombres en la Biblia, iglesia, tomaron malas decisiones en la Biblia. Abraham, Jonás, David. Muchos hombres tomaron malas decisiones en la Biblia. Pero son espejos para nosotros. Y dejan una enseñanza para nosotros. Y nos dicen, espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Aunque la visión tardara, dice, vendrá, no tardará. Lo que Dios dijo se va a cumplir, pero en el tiempo de Dios. Lo que Dios dijo de tu casa, de tu familia, de tus finanzas, de tu trabajo, se va a cumplir, pero en el tiempo de Dios. Habacuc estaba enojado prácticamente, porque aquel pueblo, él era un pueblo rebelde y pecaba. Y Habacuc estaba enojado. Y el Señor le responde y le dice: he aquí, aquel alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué le está diciendo Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, a Habacuc? Ellos van a tener su castigo. Ellos en algún momento yo los voy a castigar, yo los voy a corregir. Pero ahora dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero tú que estás viviendo mi justicia, quiero que tengas fe para confiar en mí, de que yo voy a hacer algo. Le está diciendo a Habacuc, espérate, déjalos a ellos, yo de ellos me encargo. Tú sigues creyendo, porque el justo por
su fe vivirá. Dios es bueno. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces Dios le da una lección de fe a Habacuc. Iglesia, Dios le da una lección de fe a Habacuc y le dice: no te preocupes por ellos, de ellos me encargo yo. No te preocupes por la situación que estás viviendo, de eso me encargo yo. ¿Alguien dijo amén? No te preocupes por lo que estás viviendo en tu casa, con tus hijos, en tus finanzas, con tu trabajo. No te preocupes por lo que estás pasando en tu salud. No te preocupes por lo que está sucediendo en tu vida, de eso me encargo yo. Tú vive mi justicia por fe. Tú ten fe en mí. Y Dios le da una clase de fe a Habacuc. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros a aprender a confiar en Él. Y lo dije la vez pasada: aprender, confiar en Dios se aprende. Confiar en Dios se aprende. Porque el apóstol Pablo le dijo: he aprendido a alegrarme, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y por allá más adelante en Habacuc capítulo 3 versículo 17, Habacuc se encuentra en una situación difícil nuevamente, pero ya había estado en la escuela de Jehová. ¿Cuántos quieren ir a la escuela de Jehová? ¿Ustedes saben cuál es la escuela del Señor? ¿Cuál es la escuela del Espíritu? El desierto. Esa es la escuela. Y a nosotros que amamos a Dios, todo obra para bien. Quiere decir que aprendemos que tomar las cosas antes de tiempo va a acarrear maldición a nuestra vida. Lo hice una vez, pero aprendí que ya no lo debo volver a hacer, que debo esperar el tiempo de mi papá. ¿Por qué el padre le dio la herencia al hijo pródigo? ¿Por qué le dijo: no, hijo, no te la voy a dar? Es que te vas a descalabrar la vida. ¿Por qué se la dio? ¿Por qué no se la negó? Si prácticamente Él sabe por qué Dios permite que tropecemos, por qué Dios permite que cometamos errores. Porque Dios sabe que ese que cometió el error, que se vuelve a Él como el hijo pródigo, no va a ser el mismo que pidió la herencia. No va a volver a llegar donde Él a decirle: ¿dónde está mi plata? No, Dios lo permitió porque sabe que ese que se fue, que se cayó, que se embarró, pero que reaccionó, no es el mismo que un día le dijo: deme. Él sabe que ahora es otro, pero necesitaba pasar por ahí para formar eso. Entonces Habacuc, luego de toda la lloradera, toda la queja delante de Dios, Jehová le habla y le dice: yo me encargo. Como nos dice a nosotros: yo me encargo. Luego le dice: vive por fe. Y Habacuc entendió. Iglesia, debemos entender: la voluntad de Dios es buena y perfecta para nosotros. Hay un ángel parado ahorita mismo en ese lugar. Alguien hoy va a recibir respuesta de parte de Dios.
Entonces Habacuc dice, entra en otro proceso, pero no es el mismo. Ya no es el mismo. Usted y yo, iglesia, después de la prueba, después del desierto, jamás podremos ser los mismos. Porque si somos los mismos, no ha habido escuela. Entonces necesito repetir el año. Si la Biblia dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien, y tu proceso, tu prueba, tu desierto no te ha ayudado a crecer como hijo de Dios, como cristiano, no te ha ayudado a ser una buena persona, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, alguien que camina en integridad delante de Dios, no te sirvió el proceso ni te sirvió la prueba. Necesitas más. Necesito más. Pero cuando aprendí, porque todos vamos a aprender, por las buenas o por las malas, pero todos vamos a aprender. ¿Por qué? Porque papá nos ama. Por eso, porque Él nos ama con amor eterno. Por eso ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Si no fuese por su gracia, por su amor, estuviésemos consumidos, dice, pues nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas. Estoy pasándome 4 minutos, ya voy a terminar. Y Habacuc tiene una situación difícil de escasez. Y hace una oración. Y dice, 17: aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo, sigo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, yo mejor paro ya, porque son demasiadas cosas que le está pasando a Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén. El vocabulario de Habacuc cambió de incredulidad a fe, a alguien que cree que aunque ahorita no estoy viendo nada, un día lo veré porque sé quién es mi Dios. A alguien que cree que aunque no ha sucedido el milagro, un día sucederá. Oiga esta versión: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, no haya en nuestros campos nada para cosechar, aunque no tenga, dice, vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Dios. Él es el Dios de lo imposible. No habían higos, pero Él es el Dios de los higos. No habían uvas, pero es el Dios de las uvas. Aleluya, alabe su nombre. No habían aceitunas, es el Dios de las aceitunas. Él es el Dios de la cosecha. Él es el Dios de la cosecha. Y prepárate, porque vas a recibir cosecha. No vacas, ni aceitunas, ni higos. Vas a recibir la promesa que Dios dio a tu casa, a tu vida, a tus hijos. Habacuc 3:19 dice: Dios mío, tú me das fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos, dice esta versión. Esta versión dice: me das la rapidez de un venado. Habacuc entendió que era en medio de la prueba, cuando él alababa a Dios, que Dios le fortalecía. Por eso él dice: siempre te alabaré con alegría,
porque tú eres mi Salvador. Tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Cuando entendemos, iglesia, póngase sobre sus pies, por favor. Cuando entendemos que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra fuerza, no nos desesperamos por lo que no ha llegado a nuestra vida aún. Cuando entendemos, iglesia, que aunque la visión no se ha cumplido, que aunque la visión esté tardando, aunque la visión no se apresura, no se mueve, no veo movimiento, no voy a correr a lo de mi padre a decir, no, ya me cansé, dame la herencia. Que no ha llegado la respuesta de Dios, no voy a ir como chiquito malcriado a decirle, Señor, dame la herencia, ya me cansé de esperar. Cuando entiendes eso, iglesia, aún en los procesos más difíciles de tu vida, Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar paz, y Dios va a hacer que tú le alabes en medio de la prueba. Eso va a acelerar tus pasos. Habacuc dijo, Él me da pies como de sierva para poder correr rápido. Dice la Biblia, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y un aplauso al Padre. Vas a correr a la bendición, a tu destino, a la gloria. Vas a ver lo que Dios hará contigo. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Estamos cerrando. Súbame el instrumental ahí un poquito. Cierre sus ojos y piensa en tantas cosas que no has recibido. Y dile gracias, Dios, porque no he recibido eso todavía, porque no era el momento. Piensa en todo lo que le has pedido a Dios y no has recibido. Piensa ahora, piensa. Piensa en todo eso. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Asaf decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, porque él veía cómo el impío prosperaba. Y pensaba en todo lo que no había recibido y veía cómo los demás sí lo recibían. Y dice que cuando él pensó en eso, fue más dura la congoja, Juan Carlos. Cuando él pensó en todo lo que no había recibido y que él pensaba que merecía, que él quería, fue más dura la congoja, Vidal. Fue más duro el escarnio sobre su vida. Porque no hay nada más difícil que estar frustrado por algo que quieres y no recibes aún. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hoy vas a entrar en el santuario de Dios a una dimensión espiritual ahí en tu mente. Los que están conectados con la palabra. Estoy hablando a los que están conectados con la palabra. Porque cuando usted escucha una palabra, usted tiene que decirle, Dios, ayúdame a conectarme con esta palabra. Porque esta palabra me va a dimensionar a otro nivel. A mí la palabra que escuché el domingo me dimensionó a otro nivel. Me llevó a otro nivel. Abrió mis ojos espirituales para entender muchas cosas que aún no entendía. Por eso usted cada vez que escucha una palabra, dile, Señor, abre mis ojos para que esa palabra me lleve a otro nivel. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando entras al santuario de Dios, entenderás el porqué de todas las cosas.
porque Él tiene una explicación divina para todo. Piensa aún en todo lo que no has recibido, que deseas. Piensa, porque después de pensar, ahora oro a Dios para que abra tus ojos espirituales, para que vea que son más los que están contigo que los que están contra ti, para que veas que aunque esa promesa no se ha cumplido, espérala porque no tardará, pronto llegará. Dios está vivo y tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y aunque no podemos ver a Dios y no podemos ver todo lo que Él está haciendo, toma esta palabra, Él lo hará. Aunque no puedo ver cómo lo está haciendo, Él lo hará. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Ese no es mi problema. Yo solo sé que justo por su fe vivirá. Yo no puedo ver todo lo que Dios va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero yo creo que Él lo puede hacer. Yo estoy seguro de Él. Él es el Dios de lo imposible y de los milagros. Él es lo que es bueno para mi vida. Y esto me da confianza y esperanza, aún en medio de todo lo que pueda estar pasando. Esto me da confianza y esperanza, aún en medio de todo lo que pueda estar pasando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos gloria, Dios. Te damos honra, honor y alabanza, Dios, porque tú eres bueno y tú eres fiel, oh Dios. Y dime qué es lo que ves. Porque tú eres verdadero, Dios. Solamente veo una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Aunque lo que veas es una pequeña nube, Me imagino que el criado se lo dice de una forma muy aunque triste, veas porque es se una supone que si es va a como una llover, pequeña nube. debería estar totalmente nublado, pero dice, era una nube muy pequeña. Déjame decirte, iglesia, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Iglesia, vengo a decirte de parte de Dios, prepárate porque viene una lluvia grande para tu casa. Prepárate porque viene una bendición grande para tu vida. Solo no te salgas del propósito de Dios. No te adelantes. No pidas la herencia antes de tiempo. No pidas la herencia antes de tiempo. Espera el proceso. Sé paciente y sé sabio, porque en el tiempo de Dios lo recibirás. Yo dije que en el tiempo de Dios lo recibirás. En el tiempo de Dios lo recibirás. En el tiempo de Dios lo verás. Padre, gracias, porque tu palabra no volverá vacía. Padre, gracias, porque tú no mientes, porque tú no te arrepientes. Y lo que tú has dicho de nosotros, de nuestra vida, de este lugar, se llevará a cabo. Pero ahora hemos entendido, Dios, que es en el tiempo perfecto y bajo tu voluntad, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Deseo fuerte, 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 fuerte. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, iglesia, y recuerde esto: no pida la herencia antes de tiempo. Espere el propósito de Dios. Tú que nos miras, espera el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Dios te bendiga. Y Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos.